Mi nombre es Elena Andina y a continuación voy a presentar el trabajo titulado Las tareas híbridas como recurso de aprendizaje, su conocimiento metacognitivo por parte de los estudiantes universitarios. Las autoras del trabajo son Raquel Fidalgo y Olga Arias del Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía y Elena Andina del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, ambos departamentos pertenecientes a la Universidad de León. La tarea de síntesis consiste en analizar diferentes fuentes de información sobre un tema y elaborar una síntesis escrita propia a partir de ellas. Cuenta con un carácter híbrido e interactivo e integra información de múltiples documentos en un nuevo texto. Se trata de una tarea con un alto potencial para contribuir al aprendizaje del alumnado y constituye una práctica frecuente en el contexto universitario. No obstante, es una tarea compleja que requiere la activación de procesos cognitivos específicos de selección, organización, conexión de la información y puesta en marcha de habilidades complejas de comprensión lectora y de composición escrita. La elaboración de textos de síntesis implica la activación de estrategias seleccionadas con la planificación, la transcripción y la revisión textual. En este campo hay que mencionar cómo la literatura científica identifica tres perfiles escritores entre los estudiantes universitarios: el perfil planificador, el perfil revisor y el perfil mixto. Los estudiantes planificadores prefieren tener sus ideas claras antes de empezar a escribir, de manera que primero piensan y deciden los contenidos y organización de los mismos para posteriormente escribir con la realización de pocos borradores. Los estudiantes revisores usan la revisión para desarrollar el contenido del texto. La escritura les ayuda a tener sus ideas más claras y a entender mejor sus propios argumentos. Se trata de estudiantes que piensan mientras escriben, por lo que son tendentes a realizar múltiples borradores. Los estudiantes con un perfil mixto tienen puntuaciones similares en ambos tipos de estrategias. Parece ser que cuanta más proximidad exista entre las demandas de la tarea de composición escrita y el perfil escritor de los estudiantes, mejor será el rendimiento de estos. Y por ello, el estilo escritor de los estudiantes es una variable que se debe considerar a la hora de solicitar la realización de tareas de escritura arduas y complejas como son las síntesis. Pero además de procesos propios de escritura, la síntesis exige la activación de otro tipo de procesos de índole cognitivo y metacognitivo. Así, requieren seleccionar información de los textos fuentes sobre la base de algún criterio de relevancia, realizar inferencias, conectar esta información con los conocimientos y experiencias previas y ampliar lo leído con informaciones nuevas. Por lo tanto, ante una tarea de síntesis, los estudiantes deben de identificar cuáles son los requerimientos de la tarea, generar las metas y acciones apropiadas para responder a ellos y autorregular todo el proceso de composición de texto. Es decir, deben tener un desarrollo metacognitivo óptimo para poder afrontar las tareas de síntesis con garantías de calidad. Existe gran variabilidad en la forma en que los estudiantes representan las tareas de síntesis. Unos conciben las tareas de síntesis tal y como son, mostrando su autoconocimiento metacognitivo real. Otros tienen una concepción errónea, entendiendo que se trata de tareas más sencillas de lo que son, a la par que desconocen el tipo de estrategias necesarias para poner en marcha los procesos que conllevan. Estos estudiantes tienden a reproducir el conocimiento en lugar de transformarlo, limitándose a repetir los contenidos de texto fuente de manera secuencial, sin integrar la información ni organizarla adecuadamente. Por ello es necesario llevar a cabo acciones de intervención o formación específicas que promuevan su desarrollo. El objetivo del trabajo que sigue fue identificar el conocimiento metacognitivo de las tareas de síntesis que tienen los estudiantes universitarios y contrastar la eficacia instruccional de dos componentes recurrentes en los modelos de instrucción estratégica y autorregulada, la enseñanza explícita y el modelado cognitivo, para contribuir a fomentar el adecuado desarrollo de este autoconocimiento. La hipótesis de trabajo fue: los estudiantes cuentan con autoconocimiento parcialmente distorsionado, confuso o incompleto de las tareas de síntesis y estrategias necesarias para su elaboración. Los participantes fueron 82 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de León, todos ellos matriculados en primer curso de grado de Educación Infantil. El 16% fueron hombres y el 84% mujeres.
Estos fueron divididos en dos condiciones experimentales en función del componente instruccional empleado para formarles en tareas de síntesis: enseñanza explícita de un modelo ejemplar y modelado experto con pensamiento en voz alta. En ambas condiciones, los estudiantes recibieron instrucción acerca de lo que son las tareas de síntesis, los procesos que están implicados en las mismas y el tipo de estrategias que demanda su adecuada realización. Se diseñó específicamente para el proyecto el cuestionario Conocimiento Metacognitivo sobre tareas de síntesis, que permitió evaluar el conocimiento metacognitivo de los estudiantes acerca de esas tareas de síntesis. Dicho cuestionario estaba formado por 3 cuestiones de respuesta abierta referidas al autoconocimiento declarativo acerca de la propia tarea de síntesis. ¿Qué es una buena síntesis? Al autoconocimiento procedimental sobre las estrategias de realización de la síntesis, cómo debo realizar una síntesis, y al autoconocimiento condicional, cuándo utilizar la síntesis. Para categorizar las respuestas de los estudiantes a cada pregunta, se elaboró mediante un panel de expertos un sistema de categorías exhaustivo y mutuamente excluyente, que incluyó los diferentes aspectos y procesos específicos implicados en la síntesis como en el proceso de escritura, el cual se resume en la tabla que sigue. Se muestra a continuación las categorías de autoconocimiento de tareas de síntesis y procesos de escritura. En primer lugar, la de conocimiento declarativo, en la que aparecían 3 categorías: texto nuevo, texto original, no síntesis. En segundo lugar, la de conocimiento procedimental, con las categorías de selección, organización y conexión. Dentro de selección, múltiples fuentes, información fuentes, información propia, comprensión lectora, subrayar y toma de notas. Dentro de organización, las categorías de título, macroestructura, microestructura, párrafos, organización general y esquema. Para finalizar, la categoría de conexión con cohesión. En tercer lugar, el conocimiento condicional, con las categorías de trabajos académicos, aprendizaje, vida cotidiana y obtener información. En cuarto lugar, el proceso de escritura, con las categorías de planificación y dentro pensar, borrador, generación de ideas, audiencia, objetivo, transcripción con escritura, revisión con revisión, releer y corregir, y aspectos mecánicos con ortografía, apariencia externa, gramática y puntuación. Tras la fundamentación teórico-empírica del estudio y la selección y adaptación de las herramientas de evaluación, un panel de expertos en el campo de la composición escrita diseñó las sesiones instruccionales de las 2 condiciones experimentales, así como los materiales necesarios para su implementación. Posteriormente, se realizó una evaluación pretest de los estudiantes en una sesión con una duración de 120 minutos. En ella cumplimentaron el cuestionario de conocimiento metacognitivo. Posteriormente, los estudiantes realizaron un texto de síntesis de tipo expositivo sobre una de estas 2 temáticas, las TICs en la enseñanza universitaria o el tiempo libre en los estudiantes, siendo asignados de forma aleatoria a cada uno de ellos, al tiempo que se contrabalancearon por condición y momento de evaluación. Para ello, se les facilitaron 2 textos de fuentes informativos conformados por la introducción o fundamentación teórica de 2 publicaciones científicas relacionadas con la temática, una hoja borrador y una hoja para realizar el texto final. A continuación, se distribuyeron aleatoriamente los estudiantes en las 2 condiciones instruccionales, enseñanza explícita y modelado con pensamiento en voz alta, y se procedió a implementar las sesiones instruccionales. De la enseñanza explícita de texto, el profesor asumía la responsabilidad de las explicaciones con la ayuda de materiales de apoyo. En la de condición de modelado, los estudiantes debieron observar el desempeño de un estudiante realizando la tarea de síntesis mediante el visionado de un vídeo. En esta condición, el profesor solo asumía la fase inicial de activación de conocimientos previos y la de final de puesta en común y reflexión. En ambas condiciones, la intervención se llevó a cabo en una única sesión de 60 minutos, incluida dentro de una asignatura troncal de grado de educación infantil. Concluidas las sesiones instruccionales, se realizó la evaluación post-test de las mismas en las mismas condiciones que el pretest. Posteriormente se categorizaron, codificaron e informatizaron las pruebas aplicadas.
Se realizaron análisis estadístico de tipo descriptivo, orientados a conocer el conocimiento metacognitivo general de los estudiantes. Dichos análisis evidenciaron que la normalidad de la distribución muestral en las variables de interés no se cumplía en la mayoría de los casos. Por ello, se realizaron pruebas no paramétricas. En la siguiente tabla se presentan los estadísticos descriptivos en relación con el autoconocimiento metacognitivo que tienen los estudiantes acerca de las tareas de síntesis y los procesos implicados en las mismas. Como se puede observar, los estudiantes en general tuvieron un autoconocimiento declarativo inadecuado de lo que son las tareas de síntesis. La puntuación media más elevada fue para la categoría resumen, aludiendo en escasas ocasiones a las características básicas de síntesis. En cuanto a la conciencia sobre los procesos propios de síntesis, los referidos a selección y lectura se mostraron los valores más favorables, con medias de 1,43 para selección a partir de fuentes y 0,96 y 0,34 para comprensión lectora y subrayado respectivamente. Por contra, en muy pocas ocasiones se refirieron al uso de su propio conocimiento como fuente informativa, ni destacaron el despliegue de estrategias relacionadas con la toma de notas. Por su parte, el autoconocimiento metacognitivo que mostraron los estudiantes acerca de los procesos de organización y cohesión fue mínimo, llegando en algunos casos a ser nulo, al igual que ocurrió con las estrategias relacionadas con el proceso de escritura propiamente dicho. En este caso, los estudiantes no evidenciaron ningún conocimiento acerca de la necesidad de activar estrategias de revisión textual y muy poco en cuanto a estrategias de planificación. En cuanto al autoconocimiento condicional sobre la síntesis, no existió mucha discrepancia entre las diferentes categorías, de manera que los estudiantes las consideraron tareas que se podían llevar a cabo principalmente para realizar trabajos académicos y aprender, seguido de obtener información, sin detectar su utilidad para la vida diaria. Se ha cumplido el objetivo del trabajo, a saber, identificar el conocimiento metacognitivo de las tareas de síntesis que tienen los estudiantes universitarios. Hemos cumplido o hemos podido confirmar la hipótesis, encontrándose deficiencias en dicho nivel de conciencia o autoconocimiento. Los universitarios analizados muestran un conocimiento metacognitivo declarativo acerca de la síntesis inadecuado, desconocimiento de las características conceptuales definitorias fundamentales de las mismas, tales como que debe tratarse de un texto único, propio o original. La mayoría de los estudiantes concebían la síntesis como tareas más sencillas. En cuanto al conocimiento procedimental, los estudiantes estudiados parecían conocer principalmente las demandas de las tareas relativas a los procesos de selección e información, aunque aludían fundamentalmente a estrategias de lectura. Sin embargo, no demostraron prácticamente ningún autoconocimiento en relación a los procesos de estrategias de organización y cohesión de información, ni tampoco con respecto a estrategias propias de procesos de escritura referidas a planificación y revisión textual. En cuanto a las implicaciones prácticas, estas evidencias apoyan la conveniencia de que el profesorado, previamente por demandar la realización de síntesis a sus estudiantes, se aseguren de que estos realmente tienen una representación adecuada de la tarea y poseen estrategias necesarias para llevarla a cabo correctamente. Limitaciones. Muestra demasiado concreta y muy contextualizada, tanto geográfica como en relación a la titulación y curso universitario. Esto ha supuesto que los subgrupos de perfiles revisores y planificadores hayan sido muy reducidos en número, lo cual no permite contar con un amplio abanico de datos que refleje realmente el conocimiento metacognitivo de los estudiantes con perfiles escritores específicos. Finalizamos diciendo que, de acuerdo con las evidencias de esta investigación y siempre en el contexto de considerar las limitaciones del trabajo, se puede concluir que el abordaje de las tareas de síntesis en el contexto universitario debe realizarse considerando el efecto modulador de las variables propias de los estudiantes, como el nivel del desarrollo metacognitivo, y asumiendo la posibilidad de optimizar tareas y variables, implementando procedimientos instruccionales adecuados. Muchas gracias por su atención.